los chats. Ahí está grabando. Ya, ¿partamos? Sí. Ya. Hola, chiquillos. Somos Kevin, Felipe y Mariana. Hola. Somos los ayudantes de los ayudantes de histología. Bueno, como todos saben, esto es algo como totalmente anexo de la U porque corre por 4A, por el refugio. Así que las personas que quieran hacer un aporte voluntario sería muy pulento. Si quieren hacerlo, al final de la presentación tenemos una foto con la cuenta. Así que no se preocupen por eso. Y muchas gracias por participar en esta ayudantía, de verdad. Total, es para ayudarnos entre nosotros, porque igual la modalidad online para algunas personas es como un poco más complicada. Para mí por lo menos lo es. Pero eso, pues, para que nos apoyemos entre todos. Ya. Y también decir que... Igual habla tú. Vale. Ya. También importante bueno. que Ya, Kevin. va a ser como una de las únicas tutorías que va a ser después del práctico. Sí. Porque la idea de la tutoría era que fuera como para el práctico de la clase. Por ejemplo, esta la íbamos a hacer como la semana pasada, pero por temas de organización no se pudo hacer. Entonces, las siguientes tutorías idealmente van a ser de el práctico que toque esa semana. Tipo un día antes para que puedan estar completamente preparados lo más posible para rendir el práctico. Lo otro que quería preguntarles era que si en algún minuto nos podrían contar, si quieren por el micrófono o por el chat, porque también lo vamos a estar viendo, si es que la profe les ha dicho cómo va a ser los controles en esta modalidad para que también estemos informados y para que ustedes nos digan cómo quieren que sea la tutoría prácticamente, porque esto realmente es algo que es como a la forma de la que ustedes aprendan. Entonces, si ustedes también nos colaboran en ese sentido de cómo quieren que sea en la dinámica más que nada, seríamos muy felices. Por ejemplo, si nos pueden dejar preguntas, hay un grupo de WhatsApp que podemos poner en el foro de la comunidad de 4A para que también nos hagan preguntas por ahí, y si quieren la tutoría se puede tratar de eso, más que nada de preguntas de ustedes. Sí, igual más que nada esta tutoría la hicimos basada en el autoinstructivo. Entonces igual es como es un modelo todavía. No tenemos como un formato preparado de una tutoría. Preferimos que vean una primero que hicimos nosotros y nos digan si está bien, si entendieron todo lo que teníamos que decir o si prefieren que sea de otra modalidad, como dijo la Mariana. Así que ahora vamos a empezar, supongo. Creo que no hay nada más que decir. Claro. Felo, ¿algo que agregar? No, solamente motivarlos como para que participen, hagan preguntas, cualquier cosa que no entiendan, nos interrumpen y igual cada cierto tiempo vamos a estar dando una pausa para que hagamos sus preguntas. Exacto. En el chat dicen que tienen control el 8, lo sabemos, tenemos su calendario y hemos organizado las siguientes ayudantías para que se hagan un día antes de que ustedes tengan un control, para cada control y también para la prueba, para las pruebas que tengan. Así que en ese sentido estamos como completamente organizados para eso. Lo único que les pedimos es que nos digan cómo va la cosa, cómo quieren que sea la dinámica y eso. Así que démosle. Ya. La primera pregunta del autoinstructivo era ¿cuáles son los tipos de riñones? Principalmente los tipos de riñones son dos, que ya deberían haberlos visto en la clase, que son el riñón unipiramidal o unilobular, que este es típico de perros, gatos, pequeños rumiantes y también caballos. Y la particularidad de este tipo de riñón es que en esta parte de acá de la médula, si lo ven, espero que lo vean, tiene solamente una porción. Es como una médula continua, si se puede decir así. En cambio, el otro tipo de riñón, que sería el riñón multipiramidal o multilobular, que hay acá, es típico de cerdo, humano, grande rumiante, etc., tiene esta médula discontinua que se va separando en pirámides medulares, esto de acá. Y es discontinua por esta estructura que después la vamos a ver, que se llama columna de Bertin. Entonces, esos es como los dos tipos de riñones. Y también hay una distinción en las especies de grandes rumiantes, que su riñón es así.
está como segmentado por la parte de la cápsula del riñón, por la parte exterior. Entonces se le llama un riñón multipiramidal segmentado o algo así. Sí. Entonces Lobulado. tenemos lobulado, así también lo van a ver en anatomía. Espero que tengan sus prácticas de anatomía también. Igual esa es como una característica muy, muy clara de los riñones de bovino, por ejemplo, que es el que más se ve. Entonces tenemos estos tres tipos de riñones, que sería el unipiramidal, el multipiramidal y el multipiramidal lobulado. Y aquí tenemos, por ejemplo, un riñón de humano. Aquí se pueden ver estos pequeños pirámides, como multipiramidal. Aquí tenemos otro riñón, pero ya de cerdo, que igual se le pueden ver las pirámides acá. No sé si las ven. Y este sería un riñón unipiramidal, que no sé qué significa rodent, pero Redondo. aquí el traductor. Ya. Ya. En histología y en anatomía también se habla mucho de lóbulos. Un lóbulo es como una unidad macroscópica de un órgano. En el caso del riñón tenemos el lóbulo renal. El lóbulo renal lo componen esta parte de acá, que habíamos dicho que era la pirámide medular, con un casquete de corteza adyacente a esta pirámide medular. Entonces, todo esto que vemos acá sería un lóbulo renal. Por eso le decía en los tipos de riñones que hay riñones que son unilobulares, que tienen solamente un lóbulo, y los multilobulares que tienen varios lóbulos. Entonces sería esto de acá. El siguiente. Esto es de la Mariana, creo. Sí. Y aquí la pregunta, como dijo el Kevin, todo esto está basado en preguntas que a ustedes les van a hacer o que al menos ustedes ya les han hecho porque ya tuvieron el práctico. Y la pregunta acá dice, ¿con qué zona se continúa la papila de los riñones unipiramidales? Como dijo el Kevin, sabemos que el riñón multipiramidal tiene múltiples pirámides medulares y estas se van a continuar con los cálices menores. Entonces, ¿qué va a pasar en un riñón que es unipiramidal? Este riñón tiene una porción continua a lo largo de todo el centro del riñón que es de médula. No está segmentada la médula. Entonces, ¿por cuál estructura se continuaría? Esta específicamente, este riñón, la médula de este riñón se va a continuar con la pelvis renal. ¿Por qué? Porque no hay pirámides múltiples para que se continúen con un cáliz menor y mucho menos con uno mayor. Entonces, en un riñón unipiramidal cabe decir que no hay cálices menores y tampoco mayores, ¿ya? Tampoco hay columnas de Bertin, que son las columnas de corteza que están entre medio de cada pirámide en los riñones multipiramidales. Acá a la derecha de la pantalla podemos ver dos cortes de riñón, que estos son reales. Arriba tenemos un corte longitudinal, ambos riñones son de gato. Tenemos un corte longitudinal donde podemos apreciar a lo largo del riñón, en el centro, la médula continua. No vemos ninguna pirámide medular separada de otra. Entonces hay una médula continua. Ahora, en la imagen de abajo, que también es un riñón de gato, tenemos un corte transversal. Lo que es importante destacar acá es que no se logran divisar estructuras como ramificaciones. Entonces, está completamente confirmado que un riñón unipiramidal no tiene cálices menores ni mayores, están ausentes, tampoco columnas de Bertin, y la médula se continúa inmediatamente con la pelvis renal. Eso. Y acá la pregunta es, ahora lo mismo pero con los riñones multipiramidales. Como dijimos, cada pirámide va a tener una papila, se llamaba, sí, papila, que es como el vértice de abajo de la pirámide, de la médula, y este se va a continuar con los cálices menores. Y acá tenemos a la derecha, tenemos una imagen de un corte histológico, es un corte longitudinal de un riñón, y podemos observar que es multipiramidal, podemos ver, por ejemplo, está destacado con el número 6 y se pueden diferenciar las distintas pirámides medulares. Ahora, destacado con el número 4, más en el centro podemos ver podemos ver así notablemente un cáliz menor.
Entonces, confirmado que un riñón multipiramidal tiene múltiples pirámides medulares y cada una en su papila va a estar continua por un cáliz menor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden decir preguntas en cualquier momento, no sean tímidos. Yo tengo si una quieren. pregunta. A ¿Sí? ver. ¿Ocupan como sinónimos pirámides con papilas o son estructuras distintas? No, mira, la pirámide es como toda una porción de médula. ¿Ves? Por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda está más o menos en gris. Todo lo que está en gris es una pirámide individual. ¿Cachai? Y esa pirámide, a ver, por ejemplo, la que está más alta es la que se nota más. La que está más arriba, la pirámide más arriba, tiene forma de triángulo. Todas las pirámides tienen forma de triángulo. Eso, justo ahí que. Y tiene un vértice en la parte de abajo. Ese vértice se llama papila. Y esa es la estructura, justo como esa punta de la pirámide es la estructura que se continúa en un riñón multipiramidal con un cáliz menor. ¿Se entendió? Perfecto, gracias, sí. Ya me encanta, ¿no? ¿Paso? Sí. Vale. Ahora, como creo que habíamos dicho antes, el riñón tiene una parte que es medular y tiene otra parte que es cortical, que sería la de la corteza. Entonces vamos a tener diferentes estructuras en la parte medular y otras estructuras en la parte cortical. Esta es la pregunta, las estructuras que se ubican en la médula, primero lo que tenemos que saber es que la médula no es solamente esto de acá. Si nos preguntan sobre médula, no sería solamente esto, que se ve como más clarito aquí, sino que la médula por sí proyecta rayos de orientación radial, o sea, hacia acá, muchos rayitos de orientación radial, que también van a ser de médula. Entonces, en una muestra de corteza, yo puedo ver unos pequeños, por ejemplo, esta es una muestra de corteza, yo puedo ver un sector aquí, que sería el rayo medular. Y este es súper identificable en una muestra de corteza, ya que son como muchos túbulos en la misma orientación, como una orientación paralela hacia cierta dirección. En cambio, la corteza se ven como puros túbulos enredados, como con formas diferentes. No sé si se entiende bien, como esa distinción. La verdad que no me pueden responder. Entonces, las estructuras que podemos encontrar en la médula principalmente son, aquí están, las asas de Henle, que serían las asas de Henle delgada ascendente, delgada descendente, la gruesa ascendente y gruesa descendente. Esas cuatro tipos de asas de Henle. Después las vamos a ver más adelante en la diapositiva. Y también vamos a encontrar... ¿Ah? No, sí. Ya. También vamos a encontrar los túbulos colectores. Pero eso lo vamos a ver en otra muestra más adelante. Ahora como que necesito que se aprendan los nombres. Entonces serían los cuatro tipos de asas de Henle y los túbulos colectores. Y luego en la parte de la corteza, de hecho esta es la misma foto que teníamos acá, pero aquí está más grande para que se vea todo mejor. Podemos encontrar diferentes estructuras a las que teníamos en la médula. Recuerden que este era el rayo medular y estas eran partes de corteza. Este también es corteza. Lo más identificable que podemos ver en la corteza van a ser estas cositas de acá, que se van a llamar corpúsculo renal, que recuerden que el corpúsculo renal era la unión del glomérulo, que iban a ser todos estos capilares de acá al centro, más la cápsula de Bowman, que va a tener una lámina parietal, que va a ser la que está conformando como la parte de afuera del corpúsculo renal, todo acá. Y también va a tener la lámina visceral, que va a estar en estrecho contacto con los glomérulos, o los capilares del glomérulo. Entonces, esta es una de las estructuras que podemos identificar. Otra de las estructuras, entonces, aquí hay un corpúsculo, este también es un corpúsculo, este de acá abajo. Este no estaba completamente seguro si era un corpúsculo o no, así que por eso no lo demarqué.
Aquí miren, Sí, uno. ¿sí? Ahí, sí, es uno, el dato. Aquí también hay un corpúsculo, pero estaba como cortado a la mitad. Y aquí hay otro corpúsculo. Esta es una foto que nos mandó la misma profe para el práctico del año pasado. Entonces, igual es bueno que vean las fotos porque, al menos para las pruebas, se las pueden poner como proyectadas y te pueden preguntar todo esto que estoy diciendo. Ya. Eh, También podemos encontrar los túbulos contorneados, que van a ser de dos tipos. El túbulo contorneado proximal, que va a ser este de acá, por ejemplo, este grande, o estos de acá. De hecho, acá también hay muchos túbulos contorneados proximales. La característica de estos tubos es que son muy teñidos y son como, se ven como más gruesos en realidad. Igual esta diferencia, la vamos a ver un poco más adelante, solo quiero que identifiquen como esta estructura. Y la otra estructura que podemos identificar en la corteza va a ser el túbulo contorneado distal, que son estos como más chiquititos, más planos, como menos teñidos, y que en sí, en las muestras de corteza se van a ver con menos presencia, a comparación con el túbulo contorneado proximal, que se ve mucho más, de hecho creo que se nota que hay muchos más túbulos contorneados proximales, en comparación con los túbulos contorneados distales, que aquí podemos ver como 1, 2, 3, 4, acá hay uno. En cambio los túbulos contorneados proximales se ven muchísimos, aquí, todos. Y también otra cosa que podemos encontrar en la corteza, pero esta sí o sí no se la van a preguntar en la prueba, por ejemplo, van a ser las arteriolas aferentes y eferentes, que siempre o casi siempre van a estar cerca del glomérulo o del corpúsculo, porque en sí recuerden que la arteriola aferente, al entrar al corpúsculo renal, se iba como a dividir y iba a formar esta especie de glomérulo o capilarización, y estos capilares al salir del corpúsculo renal y van a salir en forma de la arteriola eferente. Entonces, estas dos arteriolas se pueden encontrar cerca del corpúsculo, pero igual es difícil encontrarlas, por eso no es preguntable para temas de prueba. Y también la estructura de la red peritubular. Pero estos, al ser como capilares o vénulas demasiado pequeñas, tampoco son identificables y tampoco son preguntables. Pero igual es importante que sepan que están ahí y más como para temas de una prueba teórica, por ejemplo. No es mío. Eso digo yo, ¿no? Creo que sí. Sí, espera. Sí, sí, espera. Ya. La pregunta dice, ¿de qué están compuestas las vías urinarias? Hay que hacer una distinción cuando estamos hablando de todo el sistema renal y el urinario, de que está todos los tejidos que son del riñón y están los que son de las vías urinarias. Se podría considerar vía urinaria como desde las pelvis renales en adelante, es decir, pelvis, ureter, vejiga, uretra. ¿Ya? Y estas vías urinarias van a tener siempre como la estructura. Vamos a ver como tres partes que son comunes para casi todas las vías urinarias. Primero vamos a tener una mucosa, que como todas las mucosas va a estar compuesta por un epitelio de revestimiento, y bajo este epitelio de revestimiento va a haber un tejido conectivo que se llama lámina propia. La lámina propia, por ahí va a estar toda la nutrición del epitelio, van a haber vasos sanguíneos, va a haber fibras de tejido conectivo, entre otras cosas. Ahí alguien hizo una pregunta. ¿Lo puedes leer, Mariana, que no alcancé? Bueno, dice, al tiro. Las vías urinarias son pseudoestratificadas que se adaptan a la distinción. Eso dice la pregunta. Ya. Ahora, yendo como al epitelio de la mucosa urinaria, siempre va a ser un epitelio que solamente está en la vía urinaria, que se llama urotelio o epitelio De transición. De transición. O polimorfo también. O claro, polimorfo de transición. ¿Ya? Puede estar con todo eso, con cualquiera de esos nombres. ¿Cuál es la característica de este epitelio? Lo vamos a ver en unas fotos más adelante,
que puede distenderse. Es decir, por ejemplo, si tenemos una vejiga que está llena de orina, este epitelio está adaptado de manera que puedan como aguantar la presión que está ejerciendo la orina. Y eso. Ahora, Exacto, también si podríamos decir que es pseudoestratificado porque todas sus Sí. células tocan la... eso iba a decir ahora. Ay, perdón. Si lo clasificamos como en estricto rigor, es un pseudoestratificado, como bien dice Mariana, porque todas las células, las que son más superficiales y las que son obviamente las basales, están todos tocando la membrana basal. Ya. Ahora, en la muscular vamos a tener 3 capas musculares. Primero vamos a tener una longitudinal interna, luego una circular media y una longitudinal externa. ¿Ya? Obviamente músculo liso, por lo tanto una voluntaria. Y más afuera vamos a poder tener 2 tejidos, que va dependiendo del órgano que estemos hablando, va a ser una adventicia o una serosa. Los órganos que estén peritonizados, como lo es la vejiga, van a tener una serosa. Pero en cambio con otros órganos como el ureter, vamos a tener solamente una adventicia. ¿Cómo va a estar compuesta esta adventicia? Va a ser un tejido conectivo laxo, con muchos vasos sanguíneos, se pueden ver algunos vasos sanguíneos que son bastante grandes. Vamos a ver, algunos nervios, y eso básicamente. En la serosa en particular, para los órganos que tienen serosa, vamos a tener también un epitelio simple plano, que se llama mesotelio, que están todas las serosas. Tienes una pregunta, creo, que decía... Al tiro voy. Dice, entonces hay serosa o adventicia. Igual el tema es que aquí hablamos de las vías en general. Sí, a ver, en esta foto, la foto que tenemos ahí es de un ureter, ¿ya? Y en este caso es una adventicia. Pero si estuviésemos hablando de la vejiga, por ejemplo, sería una serosa. Exacto. También va a tener un tejido conectivo, pero por fuera va a tener este mesotelio, que es un epitelio simple plano. ¿Ya? ¿Paso? ¿Alguna otra duda? Ninguna otra. Ya. Tengo una duda muy cortita. ¿Se escucha bien? Es que yo Sí, escucho como sí. cortado. Ya, perfecto. Eso era. Ya. Ya. Ahora, ¿qué son las columnas de Bertin? ¿Y qué estructuras se encuentran en ellas? Lo vimos un poco, lo vimos recién, un par de diapos antes, y las columnas de Bertin, o columnas renales, bueno, aparecen más otros nombres, es tejido cortical, pero que llega como a la altura de la médula, ¿ya? Va a ser todo el tejido cortical que está entre las pirámides, ¿ya? Voy a mostrar ahí, por ejemplo, ahí, eso sería una columna de Bertin. Y al ser tejido cortical vamos a encontrar todas las estructuras que son propias del tejido cortical. Por lo tanto vamos a ver corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Una forma de como cachar de que, por ejemplo, estoy en la muestra y de repente estoy en zona como medular y de repente me encuentro con un corpúsculo, es como que, estoy en una columna de Bertin. Esa es como una forma de identificar cómo encontrarla. El corpúsculo renal es como lo que más se destaca porque es redondito, no es un túbulo. Entonces ahí como que sería como un buen referente. Sí. Siempre que quieran ver en qué parte del riñón estoy, busquen corpúsculo. Si hay corpúsculo, es tejido cortical. Si no hay corpúsculo, es tejido medular. Así de sencillo. Exacto. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la unidad morfofuncional del riñón y cómo se constituye? La unidad morfofuncional sería la llamada nefrona, esta de acá, que aquí tiene como toda su estructura. Y la función de la nefrona es producir el ultrafiltrado de la sangre
también la reabsorción y al final producir la orina. Esa es como la finalidad que tiene esta pequeña estructura. Me parece que en el libro decía que tenía entre 1 millón a 4 millones de nefronas el riñón de adulto humano. Igual es Sí, como es más verdad. Sí, hay confirmo. muchos. Entonces tiene que pensar que hay como muchas de todas de estas estructuras filtrando la sangre constantemente. Y también se pueden ir atrofiando poco a poco, pero me parece que estas no tenían como, no se regeneraban. Por eso tenían tantas. Pero, sigamos con lo que lleva. Un comentario ¿Sí? de... Van a ver, hay dos tipos de nefronas, dependiendo del el largo del asa que tenga. Vamos a tener las nefronas que se llaman corticales y las yuxtamedulares. Las corticales van a ser de asa corta y las yuxtamedulares van a ser de asa larga, que llegan como hasta bien profundo. Y la razón de por qué hay tantas nefronas, de hecho hay más nefronas de la que necesita el organismo, pero sirven como de una reserva funcional. Por lo tanto, si es que degeneran algunas nefronas, todavía puede seguir funcionando ese riñón y no lo va a impactar de una forma que pueda dar signos. ¿Ya? Claro, eso igual tiene que ver mucho con la importancia de la función del riñón. Imagínate, no funciona, no podéis filtrar los desechos y no sé, pues qué le embarrar. Se van a la sangre y literal es muy grave. Así es. Entonces, ¿cómo está constituida esta nefrona? Primero por el corpúsculo renal, que recuerden que es la unión del glomérulo, que serían esta red de capilares, más la cápsula de Bowman. Serían con su lámina parietal y su lámina visceral. Continuando con este corpúsculo, tenemos el túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué es proximal? Porque está como más próximo al corpúsculo renal. Solamente por eso tiene ese nombre. Después después del proximal, viene el asa de Henle, que recuerden que tenía como 4 tipos diferentes, que sería el asa de Henle gruesa descendente, después el asa de Henle delgada descendente. Aquí en esta parte nos encontramos con una estructura que se llama horquilla, que en sí solamente es como el paso del asa de Henle descendente al asa de Henle ascendente. Es como esta especie de U, se le llama horquilla. Ya. Después tenemos el asa de Henle delgada ascendente, que va subiendo, y el asa de Henle gruesa ascendente. Y aquí termina como todo lo del asa de Henle. Después tendríamos el túbulo contorneado distal, y es distal porque está como más lejano al glomérulo y ya todo esto. Y finalmente tenemos el conducto colector o túbulo colector correspondiente a esta nefrona. Y ese es el que va como llevar la orina y la uréter, después vejiga, uretra y todo eso. Claro. Y, Igual, sorry, sigue. no, sí, Que un comentario es que en términos como de origen embrionario, la nefrona es un mundo y el conducto colector, el tubo colector es como otro mundo porque se origina de otra parte del mesoderma intermedio. Entonces la nefrona llega hasta el túbulo contorneado distal y el tubo colector es no es parte de la nefrona. Eso. como su... Igual depende de los doctores. Algunos dicen que es parte de la nefrona, otros que no, pero... Claro, sí, po. Hay que ver lo que dice la profe. Sí. Igual hablando, Lo que quiere escuchar el profe. aprovechando esto del origen embrionario, todo esto que hablamos de la nefrona deriva del mesénquima y ya lo del conducto colector deriva del broto uretérico. Exacto. Esto de acá. Ya, El metanéfrico. Ojo. sí, mesénquima Sí. metanéfrico. Todo esto Los que temas, ya- bueno, igual lo vamos a ver más detallado más adelante. y Así todas que las funciones que tiene, como por ejemplo el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, todas esas microfunciones que tienen
que conforma la nefrona, lo van a ver más en fisiología. Así que no se entusiasmen todavía. O espero que lo hayan visto ya, igual es bacán. No, creo que Creo todavía no. Ya, Sí. yo también. Sí. Ya. Corpúsculo renal. ¿Qué es una red admirable? Ya. Primero, el corpúsculo renal habíamos visto anteriormente que está compuesto por el glomérulo, todo este ovillo vascular de capilares, y la cápsula de Bowman. Ahora, ¿qué es esto de la red admirable? La red admirable es un tipo de capilarización especial, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa normalmente en cualquier red capilar del cuerpo? Vamos a tener una arteriola, va a formar un capilar y puede formar una vénula, ¿ya? Se pasa de la circulación arterial a la venosa, ¿ya? Y esta transición está dada por el capilar. Sin embargo, lo que ocurre acá en el glomérulo es algo especial, por eso se llama red admirable, que vamos a tener que una arteriola, la arteriola aferente, se va a capilarizar en el glomérulo y le va a salir otra arteriola, la arteriola eferente, ¿ya? Además de estos como sistemas especiales, también están los sistemas porta, pero en vez de con arteriola, es con vénula. Es vena, capilar, vena, y en este caso es arteria, capilar, arteria. ¿Ya? Ahora, aprovechando la fotito, hay algunas cosas que se pueden ver acá, y creo que no nos las nombramos. Se fijan en el espacio que está entre el glomérulo y ese epitelio que es plano, ahí. Ese espacio que se ve en blanco se llama el... ¿Cómo se llama? Espacio urinario, no. Espacio No, urinario. espacio urinario, sí, ya. Y ahí es donde estaría cayendo la orina, el ultrafiltrado del glomérulo. Y de ahí pasa al contorneo proximal y ahí sigue todo el circuito. Aquí, ¿Ya? no se ve. Ya, pero aquí estaría como el espacio urinario. No, Claro. acá. O sea, no, ahí, como dentro de la cápsula de Bowman. Eso sería como el espacio urinario. ¿Ya? El espacio urinario sería entre las dos capas de la cápsula de Bowman, entre la visceral y la parietal. ¿Algo más? ¿Pasa? ¿No? Eso. Ah, ya. Ya. Aquí, como le había dicho, podemos ver las diferencias que tiene el túbulo contorneado proximal con el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos una fotito, por ejemplo, del túbulo contorneado proximal, y les decía que era como mucho más teñido, sus células eran como más altas, tenía menos, eso no lo dije, pero ahora lo digo. Ya, mira. Primero, las células del epitelio son de epitelio columnar simple. Ya, esto de acá. A comparación con el contorneado distal, que tiene epitelio cúbico simple. Por lo tanto, sus células van a ser más bajas a comparación con el túbulo contorneado proximal. También, el proximal va a tener muchas microvellosidades, y todas estas pelitos van a formar una estructura que se llama ribeta en cepillo. Es como todo lo que se puede ver acá, como en realidad no se ve, pero lo que es que aquí debería verse el lumen, pero no se ve porque hay muchos microvellosidades que están formando en sí el ribete del cepillo, en cepillo. Todo esto de acá. En cambio, el túbulo contorneado distal tiene pocas microvellosidades, por lo tanto no tiene ese ribete en cepillo, y como se puede ver, a consecuencia, hay un lumen amplio. No sé si ese espacio medio blanco significa un lumen amplio. Y es por esto mismo. Dice lumen amplio ya que sus células son bajas, porque tiene células cúbicas, y no tiene el ribete en cepillo. En cambio, el lumen del contorneado proximal es un lumen estrecho. También las células de este túbulo contorneado proximal son acidófilas. ¿Esto qué significa? Que tiene mucha mayor afinidad por la eosina, y esta va a hacer que se tiña más intensamente rosado. Entonces, el túbulo va a ser mucho más teñido, mucho más rosado, a comparación con este de acá, que no va a ser tan acidófilo como su contraparte.
va a ser más palidito, entonces sus núcleos también se van a teñir un poco más. No sé si se puede ver acá, que se ven como más delimitados los núcleos. Y aquí hay una característica en común de ambos, que dice que tiene abundantes mitocondrias y pliegues en su zona basal. Eso histológicamente es muy complicado de ver, pero ahí está como más teórico, porque igual lo pueden preguntar en una prueba, por ejemplo. ¿Y qué más? Esto que he dicho en las otras diapositivas, que el túbulo contorneado proximal es mucho más largo que el túbulo contorneado distal. Por lo tanto, en una muestra cortical, era una de acá, por ejemplo, se pueden ver con mayor frecuencia los túbulos contorneados proximales, acá, por ejemplo, acá, 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 en todos lados, y los túbulos contorneados distales van a ser mucho menos frecuentes, por ejemplo, este de acá y este de acá. ¿Y qué más? ¿Puedo hacerle una pregunta a los chiquis? Ya. ¿Cuál se creen que es la función de las microvellosidades? Pueden ponerlo en el chat, voy a estar leyendo. Absorber. Bien. Entonces, dado que hay más microvellosidades en el túbulo proximal, se va a ver, por eso está la función del túbulo contorneado proximal, en que reabsorben la mayoría de las cosas que pasaron por el glomérulo. Se va a reabsorber toda la glucosa y un montón de cosas. Casi todo se reabsorbe en el proximal. En cambio, en el distal se reabsorben menos cosas. Esta es mía, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, esto igual como que se respondió un poco con la diapo anterior. Y Kevin lo explicó súper bien. Pues. Sí, cómo reconocer las distintas estructuras. Los corpúsculos renales es súper fácil. Se ven estas pelotas grandes de estos ovillos y ya, con eso yo voy a saber el tipo que estoy en corteza. Y la forma de diferenciar a los túbulos contorneados por el lumen y también por cómo se tiñen, ¿no? El proximal siempre se tiñe más y el distal es como más paliducho y tiene el lumen más amplio, ¿no? Y esas son como básicamente las tres estructuras que se pueden ver en el tejido cortical. Se pueden ver algunos vasos sanguíneos, de repente algunas arteriolas, vénulas, pero esas son como las tres cosas principales del tejido cortical. ¿Ya? Ahora, en la zona medular vamos a tener estos cuatro tipos de conductos. Vamos a tener el asa descendente gruesa, descendente delgada y ascendente gruesa. ¿Ya? Vamos a partir con la asa delgada. Viendo un corte de tejido no se puede diferenciar si es que son ascendente o descendente. ¿Pero qué se va a ver? Vamos a ver un epitelio plano, simple, y con los núcleos muy marcaditos. De hecho, se ven como los núcleos que van hacia el lumen. Entonces se dice que se ve como un collar de perlas. ¿Ya? Entonces, si ven como unos tubos que se ven como un collar de perlas, dicen, ya sabes quién es delgado. ¿Ya? No se puede diferenciar si es que es ascendente o descendente. ¿Ya? Ahora, los otros dos tipos de asta que se pueden ver es el descendente grueso y el ascendente grueso. Ahora, ¿cómo las diferencio? La descendente gruesa es la que está primero y se va a parecer o va a ser idéntico al túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Y el asa ascendente gruesa, como el que se ve a la izquierda, va a ser, se va a parecer mucho al contorneado distal. ¿Ya? Y el colector se va a ver con unas células que son cúbicas, un lumen más o menos amplio, y se va a ver muy bien la separación entre las células. ¿Ya? Hay otras fotos en que se ve mejor, la vamos a pasar más adelante, y que se ve claramente como la separación de entre célula y célula. ¿Ya? Ahora, si es que el asa de Henle
la asa de Henle gruesa, se parecen tanto a los contorneados, ¿cómo los diferencio? Chan, chan. Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si el asa de Henle gruesa y los contorneados se parecen tanto, ¿cómo los diferencio? Porque uno está más arriba y el otro más abajo, ¿no? Sí, precisamente. Hay que diferenciar si que estamos en médula o si que estamos en corteza. ¿Ya? Entonces, si nos ponen una foto del riñón, lo primero que tengo que hacer es saber si es que estoy en corteza o estoy en médula. Si es que estoy en corteza y veo estos tipos de túbulos, es decir, ya, esta cuestión estos van a ser contorneados. Si es que veo glomérulos, o sea, si es que veo corpúsculos renales, estos van a ser contorneados. Pero si es que no veo corpúsculos renales y veo estos tipos de tubos, van a ser asa de Henle. ¿Se entiende? Sí. Sí, en el Ya, chat bacán. dicen que también. Ya, bacán. Eh, Entonces, acuérdense, siempre como la clave, lo primero que tienen que hacer cuando se ven con un corte de riñón es buscar un glomérulo, buscar corpúsculos. Si es que no hay, es médula. igual, otra cosa que siempre nos decía la profe, igual es como bueno resaltar. O sea, creo que igual ya lo dijo el Felo, pero es bueno repetirlo para que no se equivoquen. Que el túbulo contorneado proximal se parece histológicamente al asa de Henle gruesa descendente, porque están cercanos. ¿Entienden? En cambio, el túbulo contorneado distal se parece histológicamente al asa de Henle gruesa ascendente, porque son continuos. Por eso se parecen. Sí. Para que lo estudien como más fácil con esa relación. La forma más fácil de acordarse. Ya. Ya, acá lo que vamos a hablar precisamente es el tema de la nefrona. Vamos a ubicar la nefrona como la mayoría de sus estructuras en una muestra. Como se dijo anteriormente, en la corteza lo primero que se va a observar va a ser el corpúsculo renal, que ya sabemos que es como un globito, así, el ovillo vascular, que es lo más fácil de identificar. Después viene el túbulo contorneado proximal en el orden de la nefrona, desde el corpúsculo hacia el túbulo colector, que como dijeron los chiquillos, se ve mucho más teñido y es como lo más abundante que hay. Está ahí en el número 2 y se puede apreciar también a lo largo de toda la muestra, en la imagen. Después viene el asa de Henle y esta precisamente se va a ubicar en la médula, al lado derecho en el otro grupo de imágenes. Y como dijeron los chiquillos, el asa de Henle precisamente va a aparecer un collar de perlas. Esto es como a modo de resumen. Después, en la nefrona, el orden que viene es, la estructura que viene ahora en el orden es el túbulo contorneado distal, que sale destacado en el número 4, que se parece un poco al proximal, solo que es un poco menos teñido y más delgadito, como dijeron los chiquillos. A la ¿Ya? izquierda del Ahí 4 se también ve, se ve a la uno. izquierda, sí, en el número 4. ¿Acá? A la izquierda del 4, como dos polos, anda al 4. Ah, ya. Acá. Anda al 4. Ese también es un distal. Exacto, Aquí también hay, también. Ahí hay otro distal. por muchos lados. Y por último, el túbulo colector, que está en el número 5. Ay, que se ve bonito. Sí, se ve como muy bien. Ahí sale las células, el epitelio más cúbico con el núcleo central. Ahí se puede identificar súper bien estas 5 estructuras en total de la nefrona. Y ahora la siguiente, please. Ya. Ahora vamos a hablar del origen embrionario y de los tejidos que van a interactuar. Cuando la profe le encanta preguntarnos sobre el origen embrionario de los órganos que nos está, de los cortes y como las capas que nos está enseñando. Entonces lo que va a querer ella va a ser una respuesta súper completa. Lo que a ella le gustaría escuchar es que el riñón se origina desde un inicio del mesoderma intermedio, específicamente de 2 tejidos en particular, de 2 estructuras. La primera va a ser la yema ureteral, que también se llama brote uretérico. Esta se origina del conducto mesonéfrico, o también este conducto se llama
de Wolff, ¿ya? Entonces va a ser como una de las últimas terminaciones, uno de los últimos brotes, eso, justo ahí abajito, del conducto mesonéfrico. Y esta estructura, la yema ureteral o brote uretérico, va a tener una inducción de tipo recíproca con el mesénquima metanéfrico, que es ese grupito de células como rosaditas alrededor del brote ureteral. También se llama blastema metanéfrico, ¿ya? Que es lo que tiene como la forma de riñón en un principio menos desarrollado. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Como una conversación molecular. Lo que va a pasar es que entre ambas estructuras se van a como secretar moléculas que van a ser como, entre ellos van a haber factores de crecimiento y todo ese tipo de moléculas. Entonces va a haber una conversación y se van a inducir ambos para desarrollarse. ¿Qué va a pasar? El brote uretérico, así como yéndonos más a profundidad con la información, el brote uretérico se va a insertar en el blastema metanéfrico y se va a ramificar hacia adentro. Y por otro lado, el blastema metanéfrico lo que va a hacer es formar unas vesículas primero, como sale en la letra B de la imagen de la izquierda. En amarillo sale lo que corresponde al tejido de la yema ureteral y en rosado sale lo que corresponde al mesénquima o blastema metanéfrico. ¿Qué va a hacer el blastema? Va a formar vesículas en un principio y como sale después en la letra C, se va a notar un poco más la vesícula, va a interactuar con la yema y más adelante se nota que se hace como un túbulo, ¿ya? Y ahí forma la nefrona. De esta forma se forma la nefrona. Y se va a alargar hasta formar el glomérulo. El glomérulo es una invaginación de la última parte de este tubo que se origina del mesénquima metanéfrico y ahí se va a insertar el ovillo vascular. Y así es como se forma la nefrona. Y hay 1.000.000 de estas en todo el riñón. Como dijeron los chiquillos, hay unas que debemos tener más de las que necesitamos, por si pasa alguna situación inconveniente. Y eso. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Yo quiero hacer un comentario. Que también cabe recalcar que hay tres tipos de riñones, hay dos riñones primitivos y el último que es el riñón definitivo, ¿ya? Primero vamos a tener lo que se llama el pronefro, y que solamente algunos animales como que terminan usándolo, pero ese como que solamente desemboca hacia el celoma, ¿ya? Del metanéfrico, del mesonefro, vamos a tener un conducto mesonéfrico y que van a salir distintos túbulos, que se van a llamar túbulos mesonéfricos. Y esos van a tener cierta función durante el desarrollo embrionario, pero después van a degenerar. Pero algunas de las estructuras se van a transformar a otras que van a aparecer después. El conducto mesonéfrico también se llama conducto de Wolff, ¿ya? Y al final aparece este tercer riñón, que es el riñón definitivo, que sí, es el metanéfro. El metanéfro van a salir todas las estructuras que son de la nefrona, mientras que del brote uretérico, y el brote uretérico sale precisamente de este conducto mesonéfrico, ¿ya? Perdón, del conducto, sí, mesonéfrico. Sí. Entonces de ahí, de este conducto mesonéfrico que estoy marcando con el puntero, van a salir todas las estructuras que son de la vía urinaria. Exacto. Como el uréter y eso. Y del brote uretérico también se origina, bueno, principalmente el uréter, después más hacia adentro o sea, al adentrarse en el blastema metanéfrico se va a originar la pelvis renal, que es la parte que se inserta, y después se va a ir ramificando en cálices mayores y después en menores. Y después de los menores viene el conducto colector y ahí viene la nefrona. Igual es importante que no olviden lo que dijo el pelo del conducto mesonéfrico, porque después, cuando pasen a reproductivo de hembra, los va a perseguir por siempre. No, pero pregunta, siempre lo pregunta. ¿Qué estructura forma el conducto mesonéfrico? Y lo vamos a ver en la otra sesión. Pero eso. Sí.
Sí, porque también nos vamos a enfrentar a otro conducto que es el paramesonéfrico. Y ahí vamos a estar como en medio de, o sea, ante un embrión que va a tener como todo el paquete entero para ser hembra o macho. Y ahí va a empezar a degenerar cuando se defina el sexo. Y eso es algo que, como dijeron los chiquillos, vamos a ver en la próxima ayudantía. Así que no se olviden de estos conductos próximamente. ¿Paso? Sí, please. Sí. Ahora cambiamos de muestra. Antes estábamos en el riñón, ahora vamos a ver el uréter. Lo primero que vamos a ver es su lumen, que tiene como un lumen muy particular este uréter. No pude encontrar una foto que estuviera entero, pero el lumen del uréter es como estrellado, así mismo. No sé si se puede ver, pero este lumen es demasiado plegado. ¿Y cuál es la finalidad de este plegamiento? Que si se almacena orina, no estalle este tubo, sino que se pueda ir distendiendo y poder contener esta orina. Por eso es tan estrellado. De hecho, también en las clases de anatomía, si es que tienen la oportunidad de poder tener los prácticos, y ven un uréter, también va a ser estrellado y es muy bonito. Tiene como forma de estrella. O forma de ano en realidad tiene. Pero, ¿qué más? Ah, ya, su epitelio. Como el Felo también dijo anteriormente, el epitelio de todas las vías urinarias es un epitelio polimorfo. Y aquí es la misma foto, pero aquí como en la vida real. Pero aquí tenemos como las células basales, células en raqueta y células en paragua, que serían como las más superficiales. Y eso más que nada. También, creo que estaba acá. Sí. Hay una especialización en las células más superficiales de este epitelio, que es una especialización llamada costra, o costra urinaria, como quieran decirlo, pero costra. Esta también está en la vejiga y en la vejiga, no sé dónde más. Ya, pero aquí se puede ver la costra, por ejemplo, bien microscópicamente. De hecho, la costra es muy difícil de ver en las muestras, pero aquí encontré como una imagen precisa, así que aquí se ve la costrita. Y la función de esta costra es proteger al epitelio de la orina, que es un líquido muy ácido y corrosivo. Por eso la tiene el uréter y la vejiga, ya que la vejiga al fin y al cabo está como conteniendo todo esta orina ácida y corrosiva. Siguiente. Después del epitelio, que sería este de acá, Kevin, ¿no? Kevin, te faltó más. Espérate, ¿puedes contar un par de tiempos? ¿Sí? ¿Puedes volver un par de tiempos? ¿Dónde? No, dale, está bien. Sí. No hay que nada. Ya. Ah, ya. Igual, identificar eh, todas las estructuras que tienen este epitelio polimorfo. Gracias, Felo, por hacerme retroceder, que se me olvidaste igual. Que todas las vías urinarias son como los cálices mayores, cálices menores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Todo eso. Todos esos tienen casi la misma estructura. Casi, casi. Principalmente la mucosa creo que es muy similar. Como con este epitelio polimorfo y también su lámina propia. Ya. Entonces, decía que teníamos este epitelio polimorfo y más abajito teníamos esta lámina propia, que estos dos componentes van a ser los que están formando la mucosa de esta estructura. Ya. Y esta lámina propia va a ser de tejido conectivo denso de haces entrecruzadas. Eso es como lo que más hay que decir de esta lámina propia. Pero aquí igual queríamos agregar otro dato, que era por si se les había olvidado del semestre pasado, que era cómo identificar los tipos de tejido conectivo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tejido conectivo de haces entrecruzadas, y como bien dice el nombre, son puras como líneas o fibras chiquititas que están entrecruzadas, están como muy enredadas aquí. Y aquí también se puede ver. Ya. Después tenemos el conectivo denso de haces paralelas, que van a ser estas mismas fibras, o ordenamiento. Van a ser todas como dice el nombre, paralelas. Y estas van a ser como de otras estructuras.
Y finalmente el tejido conectivo laxo. Este va a ser mucho más claro, no se van a notar tanto estas fibras como las que se ven acá. Va a ser como demasiado más clarito y se va a teñir mucho menos. Pero las células que tiene se van a demarcar mucho más. No es porque sean como más, no tengan como, no sean más acidófilas o algo así, sino que al estas fibras estar menos presentes o las fibras que tiene esta en realidad son como menos teñidas, se ve como esta diferencia de unas células más demarcadas a comparación con esta de acá, que por ejemplo se ve muy poquito. Ya. Y finalmente, el tejido muscular del uréter, que al principio tiene solamente una capa muscular. Primero, decir que es un tejido muscular liso, como ya había dicho el Felo. Entonces, teníamos en la parte del uréter proximal. Esto no es una delimitación como real, es como algo para poder enseñar cosas. Entonces, en la parte más proximal del uréter vamos a tener una sola capa celular, o sea, una sola capa muscular, que va a ser una capa circular. Esto de acá. Después, ya no va dejando el riñón, en el uréter medio, vamos a tener dos capas musculares, que van a ser la capa longitudinal interna, esta de acá, y después una capa circular externa, esta de acá. Y luego, finalmente, en el uréter distal, ya casi llegando a vejiga, vamos a tener tres tipos de capas musculares, que va a ser la capa longitudinal interna, la capa circular media y la capa longitudinal externa. Aquí se pueden ver como con colorcitos. ¿Y por qué lo puse así como las longitudinales en forma de círculo, la circular en forma de raya y eso? Porque este al ser un tubo y por la forma en que está cortado, ¿cómo se llama este tipo de corte? Mariano fue Transversal. Eso. Este tipo de corte transversal hace que las fibras se vean así. Las fibras longitudinales se van a ver de tipo circular y las fibras circulares se van a ver como en longitud. Es como todo lo contrario, pero esa es una forma como de diferenciar eh, las, los tejidos musculares en un tubo. Igual si se corta de otra forma el tubo, se verían estas mismas capas, pero de la otra forma. Todo depende de cómo se corta la fibra. Sí, pero hago esta distinción porque siempre los tubos, o generalmente los tubos, se cortan en este tipo de corte, para poder ver el lumen y poder ver como bien todas Las capas, sí. las capas. Entonces, Exacto. que tengan como un dato, que igual les puede servir en una prueba práctica si se le olvidan como la disposición de las capas. Ya, ahora seguimos en uréter y lo que viene ahora es la adventicia. Tenemos que decir qué tejidos podemos observar acá y qué otras estructuras habrían en esta zona. En la adventicia, en este caso, va a estar compuesta por tejido conectivo laxo. Como dijo el Kevin, es un tejido que se ve mucho más clarito que el denso y como mucho más desordenado. También tiene una mayor cantidad de células, etc. En esta imagen particularmente podemos ver vasos sanguíneos, lo que se ve en rojito en la capa transparente. Son como las estructuras rojitas más grandes. Y también podríamos encontrar tejido adiposo y nervios, pero lamentablemente en esta muestra no se pueden apreciar. El tejido adiposo, como ya saben, se podría ver como una bolita de grasita, un adiposito. ¿Ya? Eso. ¿Algún comentario? ¿Aló? No. Y ya. Felo. Ah, no. ¿Mía? ¿Sí? Kevin. Ay, no sé quién es. ¿El mía? ¿Del Kevin? ¿Es mía? Wow. Sí. Ya, a ver. El origen embrionario del uréter es principalmente del brote uretérico, o como ya habíamos dicho que se llamaba yemur uteral. Y igual, no es solamente el origen embrionario del uréter,
También es el origen embrionario de la pelvis-renal, todo acá, de los cálices mayores y de los cálices menores. Y también Sí, de muy los bien. tubos colectores que se ven como más microscópicamente, que aquí no se puede ver. Pero en sí es eso, como el origen embrionario. La estructura sería el broto uretérico. Sí, lo que se destaca en amarillo. Yes. Ya. Igual es importante resaltar que si bien el uréter se forma de esta estructura, no se forma solo. Se forma por la interacción que había dicho la Mariana anteriormente, que es la interacción de la yema con el blastema metanéfrico. Entonces, si la profe les pregunta cuál es el origen embrionario del uréter, por ejemplo, va a ser que es del broto uretélico, producto de la interacción que tiene con el blastema metanéfrico. Como una respuesta más o menos Completa. completa. Sí. Sí, muy bien. Sí. Ya. Carlos. Gracias. Ya. La vejiga va a tener como los mismos componentes del uréter, pero va a cambiar principalmente en la capa más externa. ¿Ya? Hablamos antes de que las vías urinarias pueden tener una adventicia o una serosa. En este caso vamos a tener una serosa. ¿Ya? Y, pucha, ojalá no se puede poner como un zoom a la foto, pero si se fijan que en la parte más externa hay un epitelio plano. ¿Ya? Ese epitelio plano es el mesotelio. ¿Ya? Y debajo del mesotelio vamos a tener un conectivo que sería el tejido subseroso. ¿Ya? Un conectivo laxo donde van a pasar vasos sanguíneos, un montón de cosas. Y todas el resto de las cosas van a ser los mismos. O sea, vamos a tener una mucosa con un epitelio de tejido polimorfo de transición o brotelio, una lámina propia de tejido conectivo denso, 3 capas musculares y por fuera la serosa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la vejiga es de la urinaria la que está más adaptada como para retener orina, o sea, para tener orina. Por lo tanto, de hecho, en la foto siguiente, en la diapo siguiente creo que se ve, que sí, se puede ver en la imagen de la izquierda una vejiga distendida, que está llena de orina. ¿Ya? Y si se fijan, se ven como todas las células planitas. Parece como un corte de mucosa oral, pero es de vejiga. Se ven como todas las células planitas, pero es porque están aplastadas. En cambio, cuando la vejiga está en reposo, el epitelio se ve así. Mucho más Con alto. los distintos tipos, Sí. se ven más altos, con los distintos tipos celulares. Muy bien. Ya. Bueno, ahora seguimos en vejiga y en esta diapo principalmente lo que tenemos que observar es el lumen del conducto y qué características va a tener y qué especialización podemos observar en el lumen, en el epitelio prácticamente. Bueno, este lumen va a ser plegado también, pero nunca tanto como el uréter. El uréter, como dijo el Kevin, es como sumamente estrellado y muy plegado. Este va a ser plegado, pero no en gran medida, ¿ya? Y como vemos en las otras vías urinarias, aquí también va a estar la especialización de la costra cutícula gracias, o sea, no gracias, sino que debido a que la orina tiene un pH muy particular, que es como ácido, es como de 8 hacia abajo, hacia 4,5, si no me equivoco. Entonces, si no existiera esta cutícula, ¿qué pasaría? Se lesionarían el epitelio, las células del epitelio, ¿ya? Siguiente, porfis. Espérate, ¿qué tengo? ¿Qué Vuelvo un cosa? segundo. Que si te fijan en la foto de la izquierda, de la vejiga distendida, También en se ve el la borde, costra. en el borde se ve la costra. El borde se ve la costra. Sí, muy bien. Como en la esquina Ahí, inferior derecha de esa imagen, ahí. hay eso, justo ahí. Ahí también se ve un engrosamiento. Como dijeron los chiquillos antes, muchas veces es muy difícil ver la costra. Por eso elegimos esta imagen donde se nota mucho más. Pero en un caso donde cueste un poco más, lo que se podría observar sería lo de la imagen de la izquierda, que es como un leve engrosamiento. Y ya. Y esa sería la costra. Muy bien. Ya. Acá lo que tenemos que observar es cuál es el epitelio que se presenta en la vejiga y qué tejido se encuentra en la lámina propia.
el epitelio que vamos a encontrar es precisamente acá en la imagen de la izquierda. Lo que vamos a ver es toda una capa, si no me equivoco, basófila, de color violeta, azulado. Ahí vamos a encontrar el epitelio, el famoso epitelio de transición o polimorfo, con su respectiva costrocutícula. Y más abajito, debajo de esa capa basófila, vamos a encontrar un poquito más eosinófila, un poco más rosada, la lámina propia, directamente debajo de la mucosa. La mucosa es lo violeta. La lámina propia es lo rosadito justo debajo. Y ahí que vamos a encontrar tejido conectivo denso de haces entrecruzadas. Es un tejido, como dijeron los chiquillos, sumamente como tupido y enredado. Y se ve como mucho más, la muestra se ve como mucho más llena, mucho más oscura, ¿ya? También se puede apreciar en la imagen de la derecha. Eso. Estamos llegando al final de la presentación. Por si estamos muy cansados. Sí, perfecto. Y acá, como se decía, podemos ver el fenómeno de reposo y de distensión. En reposo aquí vamos a observar un epitelio mucho más alto, como está en la izquierda, un epitelio de mucha mayor altura, y se caracteriza esto porque en la práctica no cabe en la vista menor la altura de este epitelio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alejarlo. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver. Y por el otro lado tenemos la distensión, donde tenemos una menor altura. Y aquí, como es más pequeño el grosor del epitelio, ¿qué vamos a observar? Es posible ver esto en una vista menor. No es necesario alejarlo ni nada parecido. Eso. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el origen embrionario de la vejiga. Ya la vejiga se origina precisamente, o sea, desde un inicio tenemos el alantoides. Más abajo se observa la cloaca en la imagen de la izquierda. ¿Y qué va a pasar con la cloaca? Es muy importante este evento en la formación de la vejiga. Debido al tabique urorectal, que como más adelante en el desarrollo, como se nota en la imagen de la derecha, va a avanzar y va a separar la cloaca en su parte, la más superior, que es la parte urogenital, con esas dos funciones, y la de más abajo, que es como con función digestiva. La de más abajo se va a llamar conducto rectonal, y la parte de más arriba, después de la separación de la cloaca, se va a llamar surco urogenital, ¿ya? Y este se va a dividir en superior e inferior. Y del superior es el que nos importa ahora, porque de ahí se va a formar la vejiga, precisamente. Va a ser un saquito. ¿Qué va a pasar con este saquito? Bueno, lo único que tenemos en contra en este minuto del desarrollo es esta parte del cordón umbilical que se origina del alantoides, que se ve acá, donde está señalado con el circulito. Ese como tubito se tiene que cerrar y se va a pasar a llamar uraco. Ese ligamento se tiene que cerrar. Si puedes avanzar la siguiente diapositiva, que se nota precisamente ahí arriba en la esquina superior izquierda, se ve el uraco de frente. Ese abajito, eso, justo ahí. Eso se tiene que cerrar y se va a originar la vejiga propiamente tal. Así toda cerradita, tiene que ser un saquito, como sale en la imagen que está directamente a la derecha de esa. Eso ahí. Entonces, ¿cuál es el origen embrionario de la vejiga? Principalmente tenemos el alantoides, más abajo la cloaca. La cloaca se va a separar por el tabique rectal. ¿Y qué vamos a ocupar para hacer la vejiga? Este de acá, este circulito rojo que sale más arriba, eso, justo ahí, que se llama surco urogenital superior. Y como vemos en los cuadraditos... ¿Cómo? Es seno urogenital. Eso, perdón, seno urogenital superior. Y como vemos acá en el cuadradito morado de abajo a la izquierda, en macho y hembra, efectivamente, ese seno va a formar la vejiga. Y eso es todo, chiquillos. También en el Power también sale como el origen embrionario de lo que va a ser la uretra, ¿ya? Sí, exactamente. En el macho, la uretra pélvica, y en el macho la uretra se va a dividir en parte pélvica y una parte fálica. En cambio, en la hembra solamente va a estar la uretra membranosa, ¿ya? No va a haber parte fálica por razón obvia. Sí. Y eso es todo, chiquillos. Hasta ahí llegamos con la ayudante de hoy día. ¿Podría avanzar una por fin? ¿O dos? Igual esta parte de acá se va a ver con mayor como
con mayor importancia es la de reproductor femenino y masculino. Sí, totalmente. No le pongan tanta importancia todavía a esta parte del seno urogenital inferior. Sí, porque se relaciona más con reproductor. Sí. Pero no lo olviden. Lo vamos a ver en la próxima ayudante. Y ya. ¿Pregunta? ¿Voy a avanzar una más, por fin? Ah, ya. Ya, chiquillos, esta sección es como para que hagan preguntas si no les queda algo claro, lo pueden hacer por el chat, pueden abrir el micrófono, algún comentario. Lo que más nos importa que nos digan es que si les acomoda esta modalidad de la ayudantía, que sea con esta dinámica que tenemos, lo que nos gustaría a nosotros sería incluir juegos también, por ejemplo, Kahoot o otros de otras plataformas. Entonces, eso, pues, algunos comentarios si quieren, si fuimos muy lentos, si nos demoramos mucho, y eso. También, si quieren, o sea, nosotros, como ya lo habíamos dicho, estábamos más enfocados en la parte práctica de histología, que al fin y al cabo siempre es lo que más complica en este ramo. Pero si ustedes como conjunto prefieren que mucho mejor que nos enfoquemos en la parte más teórica, como de las clases y todo eso, igual lo podemos hacer, pero tendrían que decirnos. Por eso está esta sección de preguntas, para que nos digan como lo bueno y lo malo que encuentran para poder Claro. solucionarlo. Sí, pues todo de forma constructiva, si total es algo que les tiene que ayudar a ustedes. Nosotros igual nos ayuda caleta porque seguimos aprendiendo, pero igual es como súper reconfortante saber que a ustedes les están sirviendo. Entonces, o sea, la mejor manera sería que les sirviera así a todo lo que da. Entonces, estamos abiertos a todos los comentarios de ustedes, ¿ya? Y aquí está la imagen en que le dijimos con las cuentas de 4A para que por fin ayuden a los perritos, que justo en este momento es como el momento más difícil que hemos estado pasando en el refugio en el ámbito monetario, porque igual los perritos están en temporales, pero eso no significa que no sigamos gastando plata en ellos. Todavía tenemos que comprar la comida y eso. Así que eso, si quieren hacer su donación, vamos a dejar unos minutitos aquí las cuentas en la imagen para que lo hagan si quieren. Y eso, pues muchas gracias a todos los que se metieron, de verdad fueron caletas, fueron como más de 20 y eso para mí es muy bacán. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias. ¿Dejo la presentación así? ¿O cómo? Dejemos como 2 minutitos la imagen y bueno, ahí se va a ir yendo la gente. Ya, Así que ningún problema. Voy a dejar de grabar. música. Sí.